Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Carlos Pérez, que es vicepresidente del Banco Provincia, para analizar la situación y las perspectivas de la economía. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andás? Un gusto estar con ustedes. Gracias por venir realmente. Santiago, Alejandro, los aprecio mucho. Bueno, gracias igualmente. Bueno, muy bien. Esta semana se realizó en Buenos Aires el Foro de Inversiones y Negocios, tan importante, ¿no? Tan mentado, justamente para impulsar la alicaída inversión privada en nuestro país. ¿Crees, Carlos, que este evento puede ser de utilidad en este sentido, justamente para impulsar la inversión? Sin duda, es positivo. Si es central, ese es otro tema. Digo, es una tarea complementaria que ayuda a que los inversores miren a la Argentina. Después vienen las inversiones, ¿no? Primero los inversores, después las inversiones, que es distinto, ¿no? Los inversores vienen primero, después vienen las inversiones. Digo, me parece que es un evento que claramente ayuda a la inversión, complementa lo que es el objetivo del gobierno, que tiene que ver con recuperar después de mucho tiempo, yo diría un lustro por lo menos, el crecimiento económico en la Argentina. Digo, este año también es un año de retracción económica, ¿no? ¿Hasta qué punto igual la demora, ¿no?, que se viene registrando en la llegada de la inversión o en el incremento de la inversión no es producto también de un escenario que todavía presenta importantes interrogantes económicos, ¿no? Y que me parece que no necesariamente se están abordando esos interrogantes económicos realizando un evento de estas características, ¿no? Bueno, lo que pasa es que lo que uno tiene que tener presente es básicamente el estado de situación en que el nuevo gobierno recibe la economía argentina. Y sin duda que era muy difícil un desalineamiento de las variables macroeconómicas, una muy desacertada política monetaria y política cambiaria, la necesidad de volver a tener una política antiinflacionaria, el reacomodamiento de precios relativos, que es traumático. Digo, cuando uno tiene que unificar el mercado de cambio, que no es ni más ni menos que devaluar el dólar oficial, cuando uno tiene que ajustar o reacomodar tarifas, que no es ni más ni menos que la gente termine pagando tarifas a precios más elevados. Claramente los arreglos en materia fiscal, el hecho de integrarse al mundo, de ver cómo el Banco Central ya estaba totalmente agotado en su uso y entonces había que de algún modo buscar financiamiento fuera de lo conocido que era el Banco Central, había que integrarse al mundo, había que encarar de algún modo el tema fiscal, digo, eran todos temas... Es indudable, Carlos, que la herencia era realmente negativa, ¿no? Pero ¿hasta qué punto justamente los empresarios no están esperando hasta que el panorama sea más claro hacia el futuro para invertir en nuestro país? Yo creo que hay dos variables que son fundamentales, una que es la inflación y la otra que va asociada a la inflación, que es el salario real. Digo, la inversión, por supuesto que es una variable muy importante. Yo creo que fundamentalmente el reacomodamiento de precios relativos, el encarrilamiento de la situación fiscal, van a ser variables que ayuden a la inversión. No nos tenemos que olvidar que más del 75% de nuestro Producto Bruto Interno es el consumo. Sí. Por eso decía, acá hay dos cuestiones que son muy importantes y el consumo tracciona la inversión. Esto, digo, en un mercado interno deprimido, digo, la inversión mira cómo se comporta la economía, si hay crecimiento, si hay estancamiento o si hay recesión, y este va a ser un año de recesión económica. Entonces, digo, me parece que hay dos variables que son muy importantes. Una variable que es la inflación y la otra variable que es el salario real. Y acá tenemos que tener presente que la inflación este año sincera el 40%. El año pasado seguramente nos juntamos, yo tenía otra posición, era un consultor económico y yo decía que el año pasado
lo decía en este programa, en otros lugares, que la inflación estructural de la Argentina era del 40%. Digo, los agregados monetarios crecían al 40%, el gasto público crecía al 40%, los salarios estaban por arriba del 35%. Digo, la inflación estructural era del 40%. Ahora, el atraso cambiario, las tarifas congeladas, los precios controlados, digo, bueno, todo eso, precios cuidados, digo, todo eso, ¿sí?, generaba una inflación del 25 cuando ya había sido del 40 en el 2014. Claramente la inflación que tenemos este año es la inflación que quedó. Mucho tiene que ver la inflación que se va teniendo con la política monetaria de 12 meses atrás o de 6 meses atrás, según el país del que estemos hablando. En la Argentina tal vez el lag de la política monetaria es más corto y tal vez son los 6 meses. Digo, el 40% que hoy tenemos de inflación tiene que ver con una política monetaria que expandía agregados monetarios al 40%. Hoy los agregados monetarios están creciendo a menos del 20% interanual y esto en definitiva en algún momento se va a ver reflejado en la inflación. Digo, me parece que vamos a tener una inflación de más del 40% este año, con una perspectiva hacia el año que viene de una inflación del 50% de ese 40%. Digo, ya nos estamos situando en un rango del 1 1/4, 1 3/4 de inflación mensual, que eso más o menos es una inflación del 17-20% anual. Este es un buen dato. Y el otro dato es, este año estamos teniendo una caída de 8 puntos en el salario real. Digo, el año que viene seguramente el salario real va a recuperar parte de lo que perdió este año. Y esas dos variables, de cara al año que viene, son variables importantes en términos del consumo, en términos del crecimiento, y por cierto que la inversión va a jugar un rol que tenga que ver con un mercado interno más dinámico, ¿no? Carlos, mencionabas que los agregados monetarios están creciendo por debajo del 20%, en teoría porque el Banco Central está financiando menos al Tesoro. La contracara de eso es un crecimiento de la deuda estos primeros meses del gobierno de Macri bastante importante, ¿no? Se habla de más de 30.000 millones de dólares. Sí. ¿Te preocupa esa cifra? No. Es una cifra realmente que es inédita, ¿no?, en la Argentina para tan poco tiempo. No, porque en realidad, a ver, lo que se hizo uso y abuso, digo, en realidad vos tendrías que haber tenido una política mucho más racional y buscar financiamiento de distintas formas, digo, que el déficit no sea tan elevado. Nos queda un minuto. Sí, y participar de lo que es el mercado voluntario de deuda. A ver, cuando uno ve los ratios de deuda a PBI en la Argentina y de deuda que tiene el tenedor privado, son bajísimos, con lo cual hay un margen ahí muy importante. Y si la Argentina tiene que recuperar crecimiento económico el año que viene, el cóctel fiscal de ajuste, endeudamiento debe ser más lágrima que cortado. ¿Qué quiero decir? Tiene que tener más deuda que ajuste fiscal. Y me parece que el gobierno este diagnóstico lo tiene y lo va a aplicar el año que viene. Tenemos que ver el presupuesto que se va a presentar en estos días. Bueno, Carlos, muchas gracias. Bueno, me quedé con ganas de hablar un poco del banco. Será en otra oportunidad. El banco muy bien, gracias a Dios. Muy bien, bueno, nos vamos entonces con el análisis de Carlos Pérez, vicepresidente de Banco Provincia, sobre las claves para la recuperación de la inversión, un tema del que se ha hablado mucho en estos últimos días y que definitivamente es un elemento central para el futuro de la economía. Nos vamos, nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.